Quiero al mundo alumbrar, repetir esperanza. Mostrar que tú eres, oh Dios, un Dios de fuerza y promesas. Oh Dios, sé una lámpara a mis pies. Oh Dios, que alumbremos con el corazón. Ilumínanos, Dios, un brillo que no se ha de negar. Ilumina la luz y la sal, no esconderé. Y juntos cantamos hoy de tu amor. Y juntos gritamos hoy, solo tú eres la luz. Ilumínanos, Dios. Ilumínanos, Dios. Quiero al mundo alumbrar, ser la chispa en tinieblas. Mostrar que tú eres, oh Dios, el Dios de gracia y paciencia. Oh Dios, sé una lámpara a mis pies. Oh Dios, que alumbremos con el corazón. Ilumínanos, Dios, un brillo que no se ha de negar. Ilumina la luz y la sal, no esconderé. Y juntos cantamos hoy de tu amor. Y juntos gritamos hoy, solo tú eres la luz. Ilumínanos, Dios. Ilumínanos, Dios. Gloria al Hijo y Padre Dios, y al Espíritu no son. Cantamos hoy y gritamos hoy, solo tú eres la luz, tan solo tú eres la luz. Y así juntos cantamos hoy y gritamos hoy, solo tú eres la luz, solo tú eres la luz. Y así juntos cantamos hoy y gritamos hoy, solo tú eres la luz, tan solo tú eres la luz. Y así juntos cantamos hoy y gritamos hoy, solo tú eres la luz, tan solo tú eres la luz, tan solo tú eres la luz. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado
fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. En Jesús nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Buenos días. Hoy día vamos a seguir nuestra serie sobre los valores de ICAFE, Iglesia. Y hoy día vamos a hablar del principio del tema del servicio. Y aquí vamos a reflexionar lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema. Y quisiera empezar con una ilustración. Cuando nosotros pensamos en el servicio, muchas veces nuestra manera de pensar en ese concepto viene del mundo, o sea, de aún nuestra propia carne. Pero entonces, cuando pensamos en nuestro mundo y pensamos en las diferentes profesiones, ¿qué profesión es más estimada en la sociedad y paga mejor? ¿Mozo o empresario? ¿Trabajador de saneamiento o médico? ¿Maestra de primaria o directora de cine? ¿Camionero o piloto de aerolínea? ¿Ama de casa, mamá o director ejecutivo? Si reflexionamos sobre esto, cada caso en el mundo en que vivimos eleva y estima la posición que tiene autoridad para dirigir a otros a servir. Pero los que sirven a menudo no son apreciados o incluso a veces son abiertamente irrespetados, y su salario refleja cómo se los valora. Ama de casa no gana nada, mamá. Y cuando pensamos en sus funciones, ¿no? En este caso, criar a nuestros hijos, o una maestra que enseña a nuestros hijos, o un basurero, ¿no? Que está recogiendo la basura para que las calles se mantengan limpias. Son funciones muy esenciales. Sin embargo, en la sociedad no se valoran. En diferentes maneras vemos que esto es la manera que vemos personas que sirven y el servicio. Nuestro mundo y nuestro corazón, a veces, humano, nos enseñan a valorar más ser servidos que servir.
Ahora vayamos a las Escrituras y regresemos a una época, un tiempo totalmente diferente, a una cultura diferente, a diferentes personas, pero veremos el mismo tipo de pensamiento. ¿Y cuáles son las constantes? El mismo sistema mundial, el mismo corazón humano, egoísta que anhela su propia gloria y ser servido. Vamos a leer Mateo capítulo 20, empezando con el verso 20, de un tiempo cuando Jesús estaba con sus discípulos. Y la palabra dice así: entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él le pidió algo. Jesús le preguntó: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron: podemos. Él les dijo: mi copa ciertamente beberán, pero al sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Padre, mientras estudiamos tu palabra esta mañana, guíanos por tu Espíritu, oramos, abriendo nuestras mentes y corazones a tu verdad, de que quieres trabajar en nosotros hoy más plenamente para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jacobo y Juan y su madre tienen cierta visión ambiciosa de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Se imaginan sentarse en tronos y gobernar. Y no estaban solos. Los otros discípulos pensaban de la misma manera, pero Jesús los toma en una dirección completamente diferente. Él habla de la importancia de ser servidores. La palabra en griego es diácono, en el verso 26. Y también habla de la importancia de ser un siervo o esclavo, se puede traducir, que es la palabra en griego doulos, en verso 27. Jesús está diciendo que se experimentará la grandeza y la gloria que, con razón, ellos creen que Él merece y que van a compartir con Él. Pero Él está diciendo que esto se experimenta a través de un poderoso servicio, que es dar su vida por los demás. Es este camino hacia la gloria en el que los invita a unirse a Él y nos invita a nosotros también. Pero antes de juzgarlos, a Jacobo y a Juan, su mamá, con demasiada dureza, no solamente estaban siendo egoístas o mundanos en su pensar, en realidad tenían una justificación bíblica para preguntar qué hicieron. Las Escrituras, que habrían estudiado seguramente desde su niñez, les decían que el Mesías iba a recibir un reino del Todopoderoso y iba a gobernar y ser servido por todas las naciones, pueblos y lenguas, y que los que le seguían también iban a reinar con él. Esto hemos visto en nuestro estudio de Daniel, justo la semana pasada. En Daniel 7, el verso 13 habla del Mesías, y Daniel tuvo esta visión. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se
dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y luego en el verso 27, y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Entonces allí vemos que estaban pensando correctamente en pensar que el Mesías merece servicio, que todos van a servirlo y como su pueblo van a reinar con él. Pero Jesús en este texto parece contradecir esa visión del Mesías. Cuando él dice el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto fue inesperado y probablemente muy confuso para ellos. Y eso es comprensible, porque estaban viendo y entendiendo esas promesas del Mesías que tenían en Daniel. Jesús sabía que tenían la influencia del mundo, como nosotros, cuando él dice, tú sabes que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Siempre estaban observando eso y nosotros también vemos que esa es la manera que el mundo funciona. Los grandes se enseñorean sobre otros, dominan y muestran su autoridad y les gusta, ¿no? Ser servidos y ejercer su autoridad, dominar a otros. Y también Jesús sabía que tenían corazones egoístas, como nosotros también. Vemos eso cuando dice que los 10 oyeron lo que Jacobo y Juan pidió, y su mamá, se indignaron con los dos hermanos. ¿Y por qué? Porque creen lo mismo. Y ellos habían pedido primero. Entonces, egoísmo estaba allí. Pero como he dicho, también tenían esas escrituras, la palabra misma, ¿no? Que les había enseñado, esperar que el Mesías iba a ser servido y su pueblo también con él iba a reinar y ser servido en ese sentido por las naciones. Jesús también conoce nuestras debilidades y nuestra confusión. Y entonces, por eso tenemos su palabra para desafiarnos, para iluminarnos y enseñarnos una manera diferente de pensar, porque realmente es solamente a través de su palabra que podemos realmente pensar en otra forma. Y esto es lo que justo en este texto estaba haciendo, volviendo a Mateo 20. Justo antes de esta situación con la mamá de los hijos de Zebedeo, Jesús, directamente les estaba diciendo, esto está en el verso 17, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos, y por el camino les dijo, ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, o sea, las naciones. Para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Entonces Jesús está diciendo, antes de ser servido, el Hijo del Hombre tiene que dar su vida como rescate por su pueblo. Entonces está agregando algo, complementando Daniel 7 y ampliando su visión. Y siempre su palabra hace eso en nosotros también, para ayudarnos a comprender mejor, más allá de lo que nos ha enseñado el mundo, más allá de lo que cómo nos orienta nuestro corazón humano y aún más allá de nuestro entendimiento incompleto de la palabra de Dios. Su palabra siempre está ampliándonos, ayudándonos a captar mejor exactamente lo que Él nos quiere decir. Porque a través de su Espíritu Santo entendemos lo que quiere decirnos en la palabra de Dios. Y eso es.
Esta es la forma en que Dios nos ordenó gobernar con Cristo en este momento, al mostrar la gloria de su misericordia y su gracia, su verdad en el Evangelio, a través de nuestras palabras y nuestras obras de servicio. Ellos no habían captado eso, que eso fue la misión del Hijo del Hombre, que antes de recibir el reino iba a dar su vida en rescate por muchos. Y esto es el mismo camino que también Él nos invita a entrar. Cuando Cristo regrese, sí, su gobierno va a ser otro. Allí va a juzgar y nosotros con Él, aún los ángeles. Pero antes de esto, nos invita a servir y dar nuestras vidas por otros. Y Él nos enseña esto con su ejemplo de toda su vida. Entonces ahora, para complementar lo que hemos visto en Mateo 20, quisiera también leer este texto en Juan capítulo 13. En este pasaje, en una forma muy tangible, Él muestra su corazón de diácono, de servidor, de siervo, y nos pone su vida como ejemplo que nos puede ayudar siempre a recordar qué es la tarea que tenemos en servir a nuestro Rey y realmente ejercer el gobierno que Él nos ha dado a ejercer, extender su reino y mostrar su gloria en el mundo. En Juan 13 tenemos esta historia. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, él que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no se necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Aquí en este texto vemos que Jesús los amó hasta el final. ¿Cómo? Sirviéndoles. Así entendemos que el amor es servicio y el servicio es amor. La expresión de su amor por ellos hasta el final era servirles. Y vemos que también en esta situación sirvió a Judas, que se oponía satánicamente a él. Y esto nos enseña que a ninguna persona, no importa lo malvada que sea, se le negará nuestro servicio cuando se le dé la oportunidad de servirle de alguna manera. La palabra nos dice en Romanos 12, 21, no seas vencido por el mal,
sino vence el mal con el bien. Jesús usó su autoridad como Hijo de Dios para lavar la suciedad de sus pies y secarlos cuidadosamente. Dice que la palabra que él sabía que el Padre le había entregado todo en sus manos, que había venido y iba a regresar a su Padre. Tenía toda la autoridad. Y en ese contexto, él se arrodilla y empieza a servir a sus discípulos en esta forma tan humilde, que nos enseña que ningún acto de servicio es demasiado servil para nosotros como pueblo de Dios. Nunca debemos menospreciar a quienes sirven en trabajos sucios o serviles, sino más bien estimarlos. Jesús dio dignidad y honor al trabajo más humilde de su época, que era lavarse los pies a alguien. También entendemos que solo el Espíritu Santo nos puede enseñar la gloria y el poder del amor que sirve, el amor de Dios mostrado en la cruz, la obra más grande de servicio que jamás haya visto el mundo. Es el Espíritu que nos tiene que enseñar esto. Cuando vemos la reacción de Pedro, él dice que no, eso no puede ser. ¿Y por qué estaba diciendo esto? Porque él tenía en su mente que no, el grande tiene que ser servido. Pero inclusive si recordamos las palabras de Juan el Bautista, él mismo dijo, y seguramente los apóstoles, recordaban eso, Mateo 3:11, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene, hablando de Jesús, el Mesías, detrás de mí, es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y aquí Jesús está quitando las sandalias a los discípulos y lavando sus pies. Pero Juan ha dicho que no soy digno ni de tocar sus sandalias. Entonces, podemos entender cuán radical es este servicio, este amor de Dios. Solamente el Espíritu Santo pudo enseñar a Pedro, a los discípulos. No captaron. Y nosotros somos iguales. Necesitamos el Espíritu Santo para enseñarnos estas cosas, porque no cuadran este gran amor, misericordia, gracia, servicio de Dios. Debemos seguir su ejemplo de Jesús como sus discípulos y servir en lugar de buscar ser servidos. No deberíamos buscar en una iglesia pensando, ¿qué gano yo aquí? O ¿cómo me puede servir asistir a esta iglesia? Como si fuéramos consumidores en una tienda o un restaurante, sino más bien, ¿a quiénes puedo servir aquí en el nombre de Jesús? Y la palabra aquí dice, experimentaremos la poderosa bendición de Dios en nuestras vidas mientras servimos. Esto es cuando él dijo en el verso 17, si saben esto, serán felices si lo practican. Felices, esa palabra es bienaventurados. Serán bienaventurados, bendecidos en practicar estas cosas. Grandes bendiciones. Y recordamos las palabras de Jesús que Pablo menciona en Hechos 20, 34 y 35. Más bienaventurado es dar que recibir. Y Pablo describe su ministerio allí diciendo, ustedes mismos saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades, ya las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y sabemos que después de Pentecostés, en la iglesia primitiva hubo una cultura de servicio muy fuerte, muy gloriosa, que compartían entre ellos, que no había ningún necesitado, dice Hechos 4, y que la iglesia organizó una distribución de alimentos a las viudas
que tenían en su iglesia. Inclusive, cuando esto empezó a ser demasiado, entonces asignaron hombres para ese servicio, para guiar la iglesia y ayudar en eso, para que los apóstoles pudieran, o sea, ministrar la palabra de Dios. Esto vemos en Hechos capítulo 6, verso 1. Y nos enseña cómo en la iglesia de Cristo Jesús ellos tomaron muy en serio sus palabras de realmente inculcar esta visión de servicio, de diaconía. Dice ahí en Hechos 6.1, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Entonces, allí vemos que la iglesia estableció este ministerio de los diáconos, de los primeros diáconos, de servir las mesas, cuidar las necesidades prácticas de las viudas. Pero también podemos notar en el verso 4, dicen los apóstoles, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. El ministerio, esa palabra es servicio, es diaconía, mostrando que tanto el ministerio de la palabra como el ministerio de servir mesas y ayudar a otros son formas prácticas en formas prácticas. Ambas son formas de servicio. Ministerio, servicio de la palabra, servicio de ayudar en formas prácticas. Y entonces así vemos que la iglesia primitiva tomó en serio el llamado de Jesús a servir y entregar sus vidas por los demás. Y el Señor derramó su bendición sobre su servicio. Y la iglesia creció y se expandió bajo esa bendición de obedecer al Señor en responder a las necesidades, tanto espirituales como físicos que tenían, predicando el Evangelio, testificando a la gracia de Cristo Jesús y su gran amor, su gran sacrificio, su gran servicio, dando su vida en rescate por nosotros. Pero la expresión en la iglesia era en esto, de servir a través de la palabra, servir en las formas prácticas de ayudar y ministrar las necesidades físicas, especialmente a los débiles, a los pobres, a las viudas. Y más adelante vemos que en las cartas de Pablo, en 1 Timoteo 3, él da la instrucción a Timoteo y a las iglesias, a Tito también, en Tito capítulo 1, de ordenar ancianos o obispos, supervisores, personas para atender las necesidades espirituales, y también habla del oficio de diácono. Entonces eso se estableció como parte del gobierno de la iglesia. Todo servicio, sirviendo y ordenando esto como la manera de ser de la iglesia. Concluimos viendo un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 4, cuando Dios nos manda a hacer cosas, en este caso a servir, siempre nos provee con el mandato la gracia que se necesita para cumplir con su mandato. Pedro nos enseña en este texto que Dios ha dado a cada creyente un don de servir,
de alguna manera, siguiendo el liderazgo de los ancianos y los diáconos en la iglesia, y al final sirviendo y siguiendo el liderazgo de Cristo, nuestro Rey. Primera de Pedro 4, verso 7 dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos que todo servicio es espiritual y requiere una perspectiva eterna, que estamos sirviendo al Rey, que gobierna el cielo y la tierra, que llevamos toda la historia a una conclusión final, cuando todo rodilla se doble en el cielo y en la tierra ante el nombre de Jesús. Entonces no estamos, cuando Pablo dice que al final, para que en todo Dios sea glorificado, usamos nuestros dones de servir, o es que hablar o servir, ayudar. Esto es para la gloria de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y dominio por los siglos de los siglos. Y dice que el fin de todas las cosas se acerca. Entonces Pedro está enseñándonos a pensar en el contexto, ¿no?, de eternidad, en el que somos parte de un reino, que el Rey viene en cualquier momento, y todo lo que hacemos es para su gloria, para honrar a nuestro Rey. Entonces, no estamos haciendo trabajo social cuando servimos, sino es un servicio real, en obediencia a nuestro Rey, siguiendo su ejemplo y buscando su gloria, y que otros reconozcan su gloria y su autoridad. Todo servicio cristiano se realiza con fervor, como un acto de amor, recordando conscientemente el servicio de Cristo a nosotros, que hizo que su sangre fuera derramada para el perdón de nuestros pecados. Dice aquí, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. El servicio de amor que Cristo nos mostró allí en la cruz, esto debería motivar nuestro servicio. Nuestro servicio debe ser impulsado con, una conciencia del gran amor que hemos recibido, y queremos que otros también puedan saborear y experimentar por nuestro intermedio. Entonces, recordamos que ningún acto de servicio que nosotros hacemos compara con lo que Él ha hecho por nosotros. Sin embargo, tenemos el privilegio de contribuir a su conocimiento y a su reino aquí en la tierra, haciendo que otros lo conozcan. Y el servicio no es complicado. Menciona aquí la hospitalidad, que hay que practicar, hay que ser hospitalarios los unos con los otros, sin murmuraciones. Es simplemente compartir lo que tenemos, compartir nuestro hogar, para contribuir a las necesidades de otras personas. Usamos lo que tenemos para bendecir a otros, así con una buena actitud. Y así de simple servimos y mostramos el amor de Cristo a los hermanos de la iglesia de Cristo y a otros. Y vemos que Dios ha dado dones a su pueblo justo para este propósito, para servir los intereses de su reino, de aumentar su gloria, la gloria de su Hijo aquí en la tierra, de honrar su reino. Y estos dones usamos así. Dios nos ha hecho buenos administradores de su gracia aquí, con dones de hablar o dones de servir. Entonces, los dones se dividen en general en dones de
de habla y dones de servicio, pero ambos tipos son formas de servicio. Entonces, cuando regresamos al principio de lo que hablamos de Jacobo y Juan, obsesionados por tener posiciones de autoridad en el reino de Jesús, ¿recuerda cómo Jacobo y Juan estaban pensando en gobernar a la derecha y la izquierda de Jesús cuando llegó a su gloria? Bueno, aunque no podía prometerles Jesús dónde se sentarían para gobernar con él, sí les dio el honor de extender su dominio en la tierra a través de su servicio de testificar de su resurrección y pastorear su iglesia y dar sus vidas al servicio de él y su pueblo. Jacobo fue el primero de los apóstoles en dar su vida por Jesús, siendo asesinado por Herodes a espada. Juan fue el último de los discípulos en dar su vida, muriendo de vejez en Éfeso, pensamos, después de servir a la iglesia en Asia Menor y soportando mucha persecución a lo largo de sus 98 años, y pasó tiempo prolongado en prisión. Entonces Jacobo y Juan aprendieron que gobernar con Cristo y compartir la gloria de su dominio significaba primero entregar sus vidas al servicio de Jesús y su pueblo. Y cuando respondemos al mandato de Jesús de servir y dar nuestra vida por los demás, le damos gloria y también somos usados por Él para extender su gobierno y dominio sobre la tierra. Nosotros como ICAFE Iglesia somos una iglesia pequeña, pero como cualquier iglesia hay muchas áreas donde los creyentes pueden servir. Quizás eres un nuevo creyente y aún no has descubierto qué dones te ha dado el Señor. En ese caso, busca un equipo de ministerio que tenga una necesidad y únete a él, sirviendo donde lo necesita. Y serás bendecido al hacerlo, serás una bendición y en el proceso descubrirás tus dones espirituales. Quisiera, al terminar, resaltar 3 áreas en la iglesia que necesiten servidores, diáconos. Primero, probablemente tendremos que comenzar un segundo servicio a medida que continuamos creciendo en nuestros cultos presenciales. Y eso requeriría que más personas sirvan en los equipos de preparación, los que después guarden los equipos y en los equipos de anfitriones, para que los que ya están sirviendo no se agoten. La segunda área importante de necesidad está en el Ministerio de Niños y Café Kids. Ese equipo necesita trabajadores para servir a nuestros niños y enseñarles a amar a Cristo, entender su palabra y deleitarse en ir a la iglesia todos los domingos, de inculcar esa visión y pasión. Finalmente, pronto comenzaremos nuestras actividades culturales para llegar a la comunidad y estaremos formando equipos para esos eventos. Se necesitará mucho apoyo logístico mientras buscamos servir a nuestra comunidad en esa forma y compartir a Cristo con aquellos que aún no lo conocen. En cada uno de estos ministerios hay oportunidades para ministrar el amor de Cristo a través de servicio humilde. Tendremos una lista de estas y otras oportunidades de servicio para que te registres en las mesas exteriores o en línea también. Entonces, por favor, considera en oración servir a nuestro Señor de una de estas maneras y registrarte en una de las mesas al salir o en línea en las oportunidades en la manera que se va a mostrar al final. Nuestro Señor Jesús promete que serás bendecido y serás una bendición al igual que lo haces. Oremos. Padre, gracias por enviar a Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador y Rey, para que nos sirva. Por su servicio hemos sido salvados. Gracias por su Espíritu que habita en nosotros a través de la fe. Motívanos hacia el amor, las buenas obras y el servicio fiel como tu pueblo.
que todas las necesidades de nuestra iglesia sean satisfechas por las personas talentosas que levantes entre nosotros y que nos sumen en los días venideros. Y que la iglesia y café sea conocida como una congregación de siervos gozosos por la gracia que obra en nosotros. Oramos por esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pabilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla en lo que sabe que da vida. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida. Gracias por estar con nosotros este día y es nuestro deseo poder conocer a los que están siguiéndonos por primera vez. Ahí en la pantalla hay diferentes enlaces que tienen para las medias sociales, para comunicarse y te pedimos que te comuniques con nosotros para que podamos conocerte, hablarte más de Cristo y de la iglesia, oportunidades también, como hemos mencionado, de servir. También te invitamos a estar con nosotros en nuestros cultos presenciales que ya han empezado. Estamos en Barranco, en el Teatro Mochagraña, a partir de las 11:30 los días domingo. Y entonces esperamos verles ahí en persona pronto. También si tienes peticiones de oración, hay un enlace donde tú puedes poner esas peticiones. Oramos durante la semana, o sea, por cada necesidad que recibimos. Entonces, esperamos, ¿no? Poder conocerles, verles en persona pronto
y que el Señor los bendiga y que tengan una muy buena semana. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir y marchar, hay tiempo de plantar y de arrancar, hay tiempo de herir, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, hay tiempo de perder y tiempo de encontrar, tiempo de guardar y de volver a sacar, hay tiempo de jugar, tiempo de trabajar, tiempo de callar, tiempo de gritar. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su momento. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su momento. Hay tiempo de odiar y tiempo de amar, tiempo de guerra, tiempo de paz, hay tiempo de soñar, tiempo de despertar, tiempo de reír, tiempo de llorar, hay tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de correr, tiempo de descansar, tiempo de enamorar, tiempo de perdonar, tiempo de seguir, tiempo de parar. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su momento. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su momento. Todo tiene su tiempo y momento.